acompañando. Pues este es el último espacio de conversación de este año, que ha sido tan especial y tan convulso. Y tenemos a dos invitadas que son encantadoras para nosotros por muchas razones. Tenemos a la escritora y periodista Gloria Susana Esquivel, ¿sí? Gloria Susana pues ha sido una especial compañía y hola Mariana, gracias por la compañía. Y ha sido una especial compañía, Gloria, este año, porque justo este año yo no estoy seguro si fue este año que surgió Women Explaining, pero este año es que personas como yo que teníamos como poco conocimiento y poca exploración sobre los fenómenos que tenían que ver con género y feminismo, pudimos acercarnos y comprender muchas más cosas precisamente gracias al proyecto de Gloria. Y pues bueno, y después de lo de Women Explaining, conocimos la razón también que nos tiene acá con ella, que es Dinamita, el libro que publicó recién. Y bueno, y aparte de eso, pues estamos también con Natalia Berriga. Nata ya es, pues, obviamente parte del equipo anfitrión del proyecto y también de la librería Libélula. Y pues aparte de eso, Nata es coordinadora de la Fundación de Periodismo Independiente, del Laboratorio de Periodismo Independiente Ítaca, que también pues hace rato nos vienen enseñando, dando lecciones para aprender cada vez más de todo lo que necesitamos aprender para, digamos, construir en conjunto una sociedad menos injusta y menos sesgada, y en fin. Tenemos a ellas dos y su gentileza pues nos ha permitido eh, disfrutar del escenario que tenemos ahora. Muchas gracias a ustedes también por participar. Naturalmente pues tenemos como la intención de que el escenario se permita una conversación y pues bueno, ya Nata llevará también la batuta de la conversación con Gloria. Muchas gracias a Gloria, gracias a Nata y gracias a todas ustedes. Nos vemos más tardecito. Bueno, muchas gracias a John por abrir este espacio y nuevamente gracias a Gloria por haber aceptado la invitación y también a quienes están en este momento pues en la sala y a quienes se están conectando también por Facebook. Recuerden pues que este espacio está para que, como decía John, hagamos una conversación, entonces estamos pendientes del chat de Zoom y también del chat de Facebook para que de pronto las preguntas, los comentarios que tengan, los podamos charlar con Gloria y que sea una conversación más fructífera y diversa. Eh, Como contaba yo, bueno, la excusa, digamos que de la conversación es Dinamita, que es el nuevo libro de Gloria Susana, pero pues también quisimos como coger como excusa el libro y poder hablar de más cosas. Entonces, como vieron, el título de la conversación es Invisibilización y Poder, mujeres en espacios políticos, artísticos, literarios, que son de los que la escritora Gloria Susana habla en su libro. Se los voy a mostrar, esto va a parecer publicidad política pagada, pero pues no. Este es el libro. Son 14 mujeres, como les decía, de distintas áreas, mujeres colombianas del siglo XX que transgredieron distintos espacios y que trabajaron en torno a distintos temas, pero que tuvieron una ideología feminista o por medio de esas cosas que realizaron, tuvieron un impacto en las mujeres y en la sociedad. Entonces, pues es un libro muy chévere, muy fácil y rico de leer porque además da un contexto impresionante de lo que era el país en el siglo XX, pues para las personas que no estábamos vivas en ese momento. Entonces, nada, súper recomendado. Igual la charla, vamos a estar hablando de algunas cosas del libro, pero pues no es requisito haberse leído el libro. Entonces, nada, gracias a Gloria Susana. Para comenzar, quiero que nos cuentes un poco como qué implica escribir un libro como este. O sea, qué implica tener que hacer toda la investigación que tuviste que hacer sobre estas 14 mujeres. No sé si fue una investigación más amplia y después decantaste en algunas. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, sabemos que sobre la historia de las mujeres no hay tanto como
sobre la historia de los hombres, porque son los hombres quienes escriben la misma. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, qué implica no solamente pues a nivel social, sino que implicó para ti como periodista. Bueno, pues muchas gracias por tenerme en este espacio, que me parece muy chévere, me parece también muy chévere que todos estemos como en una sala de Zoom donde pueden hacer las preguntas, creo que eso es como más íntimo que la sola transmisión. Bueno, este libro nació de la idea de la editora, que en ese momento era la editora de Lumen y de Alfaguara, que había sido mi editora con Animales de Fin del Mundo. Ella se llama Adriana Martínez y ella se le ocurrió hacer una, o sea, ella le propuso a la editorial que le parecía una buena idea sacar un libro que fuera similar a este libro de cuentos para niñas rebeldes que existe y también similar a otro libro que se llama Nosotras, que es de Rosa Montero, que es como un libro objeto. Pero ella quería que fuera la historia de mujeres colombianas y que no fuera para niñas como el libro de Niñas Rebeldes, sino que fuera pues para todo público y como un público pues más grande. Entonces ella me lo propuso a mí y a mí me pareció súper interesante. Ellos me pidieron que yo les presentara como una especie de prueba de escritura y yo les presenté pues el perfil que hice de Beatriz González que está ahí en el libro y pues escribiendo ese perfil me encontré con muchos tropiezos. El primero fue que pues toda la información sobre Beatriz González existe en Wikipedia, ¿no? Entonces pues la primera pregunta era cómo voy a contar la vida de una mujer sin caer en los mismos lugares y donde ya está también pues esa información y pues estamos en el año 2020, la conectividad, las pantallas, o sea, es una información que está a la mano de la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, yo comencé a investigar sobre Beatriz González y lo que me pareció más interesante de ella era que, por un lado, había sido una mujer que había desarrollado su carrera artística con el siglo, ¿no? O sea, como que ella había empezado en el año 50, si no estoy mal, ella había sido alumna de la primera escuela de artes plásticas que hubo en el país y luego en los años 70 había decidido hacer como una especie de pintura como muy contestataria frente a lo que se usaba en esa época, que era una pintura mucho más abstracta. Ella decidió como hacer una especie de pop art colombiano. Y luego en los años 80 ella decidió virar toda su pintura a la crítica política y tiene como muchas pinturas que critican mucho a Turbay. Luego también cuando pasa al Palacio de Justicia, como que ella entra aún más a esa crítica de las políticas de gobierno y aún hoy que Beatriz González pues sigue siendo una pintora que está activa. Ahorita en Bogotá hay una retrospectiva de su obra y las últimas obras de ella son sobre los migrantes venezolanos. Entonces, es una mujer que ha crecido con el siglo en, digamos, en su obra artística y en su pensamiento pictórico, pero que también siempre ha estado como con una conciencia política muy aguda y a mí eso fue lo que me interesó. Entonces, desde ahí fue que yo decidí escribir sobre su vida, ¿no? Y también como que me parece importante contarles que este libro sí cuenta historias de 14 mujeres, pero no son biografías propiamente, son textos que están como entre el ensayo y algo más, no sé muy bien La qué son. reflexión. Sí, la reflexión personal también, y bueno, como que es una interpretación desde mi punto de vista sobre la vida de ellas. Entonces, digamos que así comenzó el libro. Yo me demoré unos 4 años haciendo la investigación de la vida de estas 14 mujeres. Para mí era muy importante que fueran mujeres que se hubieran reconocido como feministas en su momento o cuya obra se hubiera interpretado desde el ángulo feminista o pudiera interpretarse desde ese lado. A mí no me interesaba hacer un libro de primeras mujeres, ¿no? Porque las primeras mujeres pueden llegar a ser como muy engañosas. Si nos fijamos, nuestra primera mujer vicepresidente en Colombia, pues es una mujer que no tiene ningún tipo de agenda feminista, que jamás ha tenido una agenda de igualdad de derechos en su carrera política, es una mujer que ha estado respaldada por el narcotráfico, o sea, no es una mujer que entre a esa categoría, ¿no? O sea, es que solo por ser primera mujer en algo
no significa La necesariamente presto, muñeca. pues, que se vuelva feminista por eso, ¿no? Entonces, son mujeres que tienen una carga política grande en sus obras o en sus carreras o en sus pronunciamientos. Son mujeres que han contado historias de mujeres, son mujeres que también en su momento fueron muy importantes y que participaron en debates públicos y en debates en prensa y que luego de alguna forma fueron acalladas y no se reconocieron en su momento y ahora sí se reconocen algunas un poco más, o sea, de hecho hay dos, Débora Arango y Virginia Gutiérrez de Piñera, que aparecen en billetes, que eso pues me parece que es maravilloso, pero sí también creo que son historias de mujeres que muchas veces tenemos la idea de que las conocemos, ¿no? O sea, está la historia de María Cano, por ejemplo, y es como una historia que creemos saber, y realmente no, o sea, yo no la sabía hasta que la investigué como muy a fondo. Hay algo como decía pues ahora, como en la introducción, que me pareció muy interesante, y es que se puede ver como no solamente el contexto del siglo XX para las mujeres, sino en general el contexto de Colombia. Entonces esto sentía como un contraste con los comentarios que son pues principalmente de gente joven, que dicen como estamos en el peor momento, las mujeres estamos en el peor momento, pero uno lee tu libro y dice no estamos en el peor momento. Es un muy mal momento, pero los peores están mirando hacia atrás. Entonces como que también hay un análisis sobre esos aportes que las mujeres han hecho, y desde el feminismo cómo se han abierto los espacios de participación para las mujeres y se han disminuido ciertas brechas. Ninguna ha dejado de existir, pero sí se han disminuido. Entonces, como que, ¿cómo ves tú ese aporte que estas mujeres hicieron y cómo ha cambiado el contexto actual de Colombia, el 2020 de Colombia? Pues yo creo que cuando yo comencé a hacer el libro, como que me pareció súper interesante descubrir la historia de Colombia, como que es algo de lo cual yo pues me consideraba completamente ignorante. Y trabajando en este libro, como que me di cuenta de que pues, la historia de Colombia es la historia de un país muy conservador que ha sido manejado por unas élites políticas y culturales. Y eso me parece que todavía se puede ver, pero de una forma un poco menos fuerte, ¿no? Y a mí me parece que en este momento hay un movimiento social grande en las calles, o sea, siento que los jóvenes en este momento son jóvenes muy politizados, que se sienten capaces de salir a la calle a protestar, que tienen todos una causa, ya sean animalistas o feministas o lo que sea, o el movimiento estudiantil. Entonces a mí eso me da mucha esperanza porque también creo que la historia de estas mujeres es una historia de resistencia frente a esas élites y frente a esas ideas conservadoras. Entonces yo sí creo que pues evidentemente sigue habiendo mucha desigualdad. Yo creo que pues, la pandemia lo que ha mostrado es la profunda desigualdad de este país. Eh, y la profunda incapacidad de sus gobernantes para hacer algo frente a eso, pero sí me parece también que a medida que va pasando el tiempo y digamos que la tecnología, sobre todo las redes sociales y bueno, un montón de otros fenómenos sí han permitido que, que esas historias de resistencia se difundan un poco más y que las personas le encuentren algo de valor en esa resistencia. Entonces, en ese sentido, me parece que estamos mejor, si se pudiera decir de alguna forma. Y yo sí creo que eventualmente tendrá que llegar un momento en donde esas élites se desestabilicen. Me parece a mí como por movimiento histórico y como por cosas de la vida y como que no podemos aguantar tanto, eso tiene que pasar. No sé cuándo, pero sí creo también que esos cambios sociales y esos movimientos sociales son procesos y son procesos largos. O sea, estas son mujeres que desde los años 30 están hablando de feminismo en este país, ¿no? Entonces, pues casi han pasado 100 años para que el feminismo se vuelva un tema de conversación de la sobremesa. Entonces, en ese sentido,
como que sí siento que pues es importante también ver los procesos políticos y los procesos históricos, no como algo que pasa en la inmediatez, sino algo en el tiempo y ver también pues, que si estamos hablando de la historia de Colombia, necesariamente también tenemos que hablar de la historia de las resistencias. Hay una forma de resistencia que me pareció impresionante, impactante, y es que, bueno, tú cuentas en el libro que, pues, parte de la investigación de distintas fuentes, eh, la de Emilia Herrera, que es la compositora y cantante, parte de la información que encontraste fue un blog creado por personas pues de la comunidad del municipio que la conocieron y que recopilaron la información sobre ella. Entonces, en esta memoria también hay una forma de resistencia, ¿cierto? Una forma de que no se pierda la historia y los aportes de las mujeres y que es una resistencia que parte de las mismas comunidades. Y me preguntaba como, ¿por qué no pasó es algo similar con las otras mujeres, ¿cierto? Algunas de ellas, como tú decías, son más conocidas, ahora están en billetes, ahora pues también por la tecnología tenemos más acceso a sus contenidos, en el caso, por ejemplo, de las artistas, de las escritoras, pero, pero ¿por qué no hubo un proceso similar? Porque no solamente desde las comunidades, desde las personas de los barrios, sino, por ejemplo, una mujer como María Cano, lo que tú decías, una mujer que pues a nivel nacional todas las personas hemos escuchado alguna vez algo sobre ella, hay teatros, hay casas de las culturas con su nombre, pero ¿por qué las historias más particulares y su obra no han sido transmitidas como de manera oral por otras mujeres o por otras personas de la comunidad? ¿Por qué no ha habido como una especie de resistencia desde la memoria? ¿Por qué crees que ha sido esto? Pues yo creo que si nos fijamos, digamos, con ese ejemplo que tú das de Emilia Herrera, ella murió en el año 2000 algo, 2000, a principios de los años 2000, y para ese momento pues ya estaba la democratización de Internet, ¿no? Que yo creo que también eso es algo maravilloso, y es que Internet pues, y las redes sociales nos permiten publicar todo lo que quisiéramos. Antes las publicaciones, o sea, hacer algo público y dejarlo, digamos, dejar huella de ese pensamiento en el ámbito de lo público, pues solo pertenecía a unos pocos. Y eso, digamos, se ve mucho con otras mujeres, ¿no? O sea, mujeres que tuvieron que entrar a codazos en espacios de la crítica que pertenecían a unos pocos hombres que no estaban interesados en lo que ellas hacían, ¿no? Entonces, pues, no sé, por ejemplo, está el caso de Clemencia Lucena, es una artista que a mí pues la descubrí haciendo esta investigación y la verdad me gustó mucho. Es una mujer que murió muy joven, murió de 36 años en el 83 y era una mujer de izquierda cuya obra estaba completamente empapada por esa militancia de izquierda y fue una mujer que es borrada prácticamente de todas las historias del arte que se han escrito en el país, ¿no? Porque esas historias del arte pertenecían a unos pocos. También vemos en el caso de Débora Arango, por ejemplo, que ahora la conocemos y la palpamos en nuestras manos cada vez que montamos en bus, tenemos 2.000 pesos con la cara de Débora Arango. Pero Débora Arango fue una artista que fue muy conocida, entre comillas, en los años, hasta los años 50, porque luego llegó Marta Traba, que fue esta crítica de arte argentina, que era la única crítica de arte que había en Colombia y que más o menos dictaminaba quién era y no era artista. Y Marta Traba decidió que Débora Arango no era artista y Débora Arango fue olvidada, ¿no? Entonces, como que me parece también que es importante hacer esa pregunta de quiénes son los que escriben la historia, ¿no? ¿Quiénes son? Y también quiénes son los que difunden la historia, porque si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en los colegios, pues, las lecturas que se hacen en los cursos escolares, pues son lecturas que están dictaminadas por un Ministerio de Educación que tiene unas políticas públicas donde pues casi siempre priman los intereses de las editoriales grandes que logran tener como su espacio en esos libros, ¿no? Pero no hay realmente como una vocación de inclusión, ¿no? O sea, no es solo la pregunta por cuántas mujeres leyeron en el colegio, sino cuántos autores indígenas conocemos, cuántos Claro. autores negros conocemos, ¿no? O sea, como que claramente hay alguien que está dictaminando
qué es lo que leemos, qué es lo que conocemos y pues por eso mismo es tan urgente que estas historias comiencen a ser escritas por mujeres para pues mostrar y difundir y decir como no, esto siempre ha existido, o sea, no es que las mujeres de un momento a otro hayamos decidido participar en política y que de un momento a otro hayamos decidido ser artistas, que eso siempre ha pasado, lo que pasa es que el espacio para que se den a conocer es muy reducido porque esos espacios casi siempre son manejados por personas de élite que no están interesadas en expandir ese cambio, ese ámbito, ¿no? O sea, que no están interesadas en que ese ámbito se vuelva algo democrático. Y creo que eso sí se ha desestabilizado mucho con Internet, ¿no? O sea, si tú te fijas, antes había un crítico de libros en una revista y nada más, y muchos libros se quedaban por fuera y ahora pues hay espacios como este, en esta librería, está Instagram, está, todo el mundo está recomendando libros todo el tiempo, o sea, realmente es mucho más democrático y eso pues a mí me parece que es súper importante. Y no sé si creas que también debe haber como una nota, pues, de qué lugar ocupamos actualmente las mujeres en esa, no solo en escribir y en dejar guardada una memoria, sino en transmitirla. O sea, como que después de haber leído esa parte y de escucharte ahora, pienso como que, claro, ahora leemos muchas más mujeres, consumimos muchos más contenidos y productos de mujeres, pero estamos igual, o sea, la pregunta es cómo estamos igual transmitiendo este trabajo de estas mujeres, este legado intelectual, cultural, social, político que han dejado, o solo se queda como en una cosa de lo consumo y es una cosa que pasa, ¿cierto? Lo consumo, pero no lo transmito, no lo recomiendo, que es un poco lo que a veces sucede en la academia y algunas veces se leen autoras, que tampoco es que pase mucho, se leen mujeres, hay referentes mujeres muy pocos, pero no hay como una intención de seguir con un legado o de seguir transmitiendo estas obras que han dejado las mujeres. Entonces no sé si creas que deba ser como una especie de nota al pie, eh, no solamente para las mujeres, obviamente también para los hombres, pero pues es que este asunto nos compete a nosotras principalmente. Pues no sé, o sea, yo hablo por mí, yo soy profesora y en mis lecturas de clase privilegio a las mujeres siempre. O sea, pongo a leer muchas mujeres, no son cursos enteramente dedicados a la literatura femenina, por ejemplo, pero sí me gusta poner muchas autoras o poner autoras y autores que tienen estéticas similares y para que dialoguen. O sea, para mí sí es muy importante entender que mi responsabilidad como docente es esa, como mostrar, como ampliar el conocimiento que está ahí. Y lo mismo pasa como en todos los ámbitos, ¿no? O sea, como que yo sí creo que es un acto muy fácil de hacer, muy sencillo de hacer es ese, ¿no? O sea, pensar que donde primero uno piensa en un hombre, pues también hay una mujer. La BBC en algún momento hizo eso, que me pareció una campaña súper interesante, que era buscar paridad en las fuentes. Entonces, siempre que buscaban a un científico, tenían que buscar a una científica también. Y sí, o sea, porque generalmente si tú lees un artículo de prensa, todas las voces, por lo general, son de hombres, ¿no? Entonces, Son masculinos. el astronauta, el científico, el físico, el epidemiólogo, y pues generalmente donde hay un hombre hay una mujer, ¿no? O sea, ya creo que no hay ámbitos netamente masculinos para este punto de la historia de la humanidad. Entonces, pues a mí sí me parece que eso es como una práctica cotidiana que se puede hacer, sobre todo para también educar nuestra curiosidad, ¿no? O sea, porque eso también nos pone a nosotros el reto de decir como, bueno, pero entonces, ¿quién será ese escritor indígena? Tiene que existir, ¿no? O sea, no es que no exista, tiene que existir ese escritor afro para ponerlo a leer junto con este otro escritor. Tiene que existir esa escritora de región, ¿no? Porque también casi siempre se privilegian escritoras que están en Bogotá, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de este libro,
digamos que eso es muy consciente, ¿no? O sea, es muy consciente buscar 14 mujeres que no solo fueran feministas y que no solo tuvieran como esta cosa política, sino también mujeres que fueran de todas, que fueran representativas de todas las partes del país. De hecho, creo que solo hay 2 mujeres de Bogotá, ¿no? Como para quitar también ese centralismo. Hay mujeres campesinas, hay mujeres afro, ¿no? O sea, como que eso también es, o sea, como hacer esa curaduría y saber que uno está, que uno se puede hacer cargo de eso, es algo que resulta muy iluminador. Sobre todo para mí, como en mi rol como profesora, es muy iluminador y me hace a mí también ejercitar mucho mi curiosidad. Hay algo que dijiste sobre la responsabilidad que es muy bacano y que creo que abre como una puerta más y es preguntarnos si, teniendo en cuenta que está, digamos, este déficit en la memoria sobre la historia de las mujeres, sobre sus producciones, sobre lo que hacen, digamos que las personas tenemos algún tipo de responsabilidad frente a lo que pasó, pues ya no, si no fuimos parte pues activa, no tenemos, digamos que cierta responsabilidad con eso, pero sí con lo que estamos ahora, con lo que estamos haciendo ahora. Entonces, no sé si tú creas que esta responsabilidad también tenga que ver con un compromiso ético, o sea, como sabemos que hay unas desigualdades y unas brechas sociales que hacen que el panorama para las mujeres, para las personas indígenas, racializadas, de clase baja, sea más difícil y que haya una invisibilización intencional por parte de quienes escriben la historia y tienen el poder. Entonces, no sé si creas que esta responsabilidad de la que hablas ya sea una cuestión también ética, como tenemos que responder de cierta forma a estas brechas de desigualdad y una de las tantas formas de responder es seguir con esa construcción de la memoria. Sí, o sea, yo creo pues que es una responsabilidad ética para mí, o sea, no sabría si para el mundo o para los demás, Uh porque no me metería como en esos ámbitos, pero para mí definitivamente sí, o sea, Mateo, ¿dónde eh, está? para mí cuando yo publiqué mi libro, mi primer libro, que es una novela que se llama Animales del Fin del Mundo, y cuando me di cuenta que tenía la posibilidad de estar frente a un montón de personas que por X o Y razón querían escucharme hablar, ahí entendí que yo sí tenía una responsabilidad ética de hablar de temas que a mí me inquietaran, como la -huh. desigualdad. Y eso para mí ha sido muy importante y desde el momento en el que el libro salió, pues yo también me reconocí como feminista y he hecho cosas y he propiciado espacios y he procurado trabajar con proyectos que sean feministas para la difusión de este tipo de cosas. Entonces, pues a mí me parece que sí, que yo por X y Y motivo estoy en una circunstancia de una audiencia, de la misma manera en la que cuando soy docente también tengo una audiencia, me parece que sí es una responsabilidad ética para mí difundir este tipo de cosas y hacerlo de una manera responsable, de una manera informada, etcétera, etcétera. Pero sí me parece como para mí es, o sea, no puedo pensar el arte separado de la política, no puedo pensar que estoy escribiendo algo que está completamente por fuera y que está completamente desconectado de una realidad social, pues porque a mí me cuesta mucho y yo tiendo a pensar las historias que quiero contar de la mano de esas problemáticas sociales. Entonces, digamos que lo personal para mí es así. Me imagino que para otros profesores, para otros escritores, para otros comunicadores, pues puede ser diferente, pero en mi caso sí necesariamente como el hombre araña, con gran poder viene gran responsabilidad. Uh -huh. Y claro, además que en dejar eh, tantas personas a un lado, o sea, no solamente a las mujeres, sino tantas identidades distintas
como las que hemos hablado, personas indígenas racializadas de clase baja, es también dejar a un lado una perspectiva y una forma de ver y vivir la vida. Entonces esto también podría, no sé, generar un sesgo en la comprensión de la realidad, o que, ¿cómo lo ves? Sí, pues a mí me parece que eso es como algo que ha pasado en el país desde siempre. Digamos que más recientemente no, por todo lo que ya hemos hablado antes, pero sí me parece que, por ejemplo, cuando hace unos años, unos 4 años tal vez, hubo como un escándalo porque el Ministerio de Cultura, dentro del marco del año Colombia-Francia, que era como un intercambio cultural entre Francia y Colombia, Ujú, invitó a un grupo de escritores y ese grupo de escritores está conformado por hombres, en su mayoría de Medellín o de Bogotá, ujú. y de cierta edad, como de cierta posición social bastante alta. Y eso pues fue realmente como, o sea, fue algo que criticamos mucho y que luego, digamos, se hizo como todo un movimiento en redes que se llamaba Colombia tiene escritoras a partir de eso, porque o sea, ¿qué relato de país están llevando 6 hombres de Medellín y de Bogotá de clase alta? ¿No? O sea, si supuestamente vivimos en un país pluriétnico, multicultural, un país que es 80% rural, pues qué historia de país cuentan ellos, ¿no? O sea, definitivamente es un país sesgado. Y hubo muchísimas críticas hacia nosotras, porque decía que estábamos bravas, que estábamos muy histéricas porque Histéricas, nos habían locas. invitado a Francia y cosas así. Y pues realmente ahí también se ve, ¿no? Como que lo que nosotras estábamos hablando era como, estábamos señalando un problema estructural, estábamos señalando un problema, digamos, grande, que no solo era como, no incluyeron mujeres, no incluyeron indígenas, no incluyeron personas de región, no incluyeron personas racializadas, o sea, solo, o sea, cuando el país es contado por esos pocos, ¿qué país se cuenta? A mí sí me parece que hay un problema muy grande y si revisamos la historia de la literatura nacional, hay muy pocos libros, pero muy, muy pocos libros, en donde realmente el escritor, que generalmente es un sujeto urbano, letrado, con cierto tipo de educación, donde o sea, generalmente ese escritor cuenta una versión de país que es horrible, porque, no porque sea trágica, sino porque generalmente cae en estereotipos, cae en escribir sobre lo que él piensa que es lo rural, ¿no? Y como lo que él cree que es una víctima del conflicto. Y hay Ujú. muy pocos libros, como con muy contadas excepciones, que realmente lo hacen muy bien y que son capaces de imaginar la experiencia del otro y que son capaces como de sacudirse de ese lugar letrado y urbano. Pero a mí sí me parece que ese es un problema muy grande que ha habido en la literatura colombiana y es que es esa misma élite cultural la que está encargada de contar el país y es esa élite la que se ha encargado de generar un montón de estereotipos que no son ciertos sobre la población, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues es muy peligroso porque también pues estamos en un país fragmentado, estamos en un país dividido, estamos en un país que desconocemos por un conflicto armado y Ujú. tenemos mucho miedo y mucha desconfianza frente al otro y luego si la cultura nos está contando que el otro en efecto es un campesino tratado como un menor de edad o una persona racializada tratada con estereotipos horribles de sonrisa amplia y muy blanca o cosas así, pues estamos, o sea, o sea la pregunta es esa, ¿qué relato de país estamos generando cuando la voz se la estamos dando a una minoría, porque también la población urbana de estratos altos en este país es mínima, ¿no? Y la población que tiene el privilegio de dedicarse al arte y a la escritura, pues es un porcentaje muy mínimo, es como, o sea, ellos son los que deberían contar el país, no lo sé. Ujú. Claro, también resulta siendo un llamado de atención para quienes de alguna forma estamos teniendo espacios como este, o espacios de divulgación en los que hay una voz, un público que escucha, una voz, un público que cree en lo que estás diciendo, y que si dices el Catatumbo es verde o es azul o es morado, la gente va a creer que el Catatumbo es verde o azul o morado.
Entonces también ahí hay como una reflexión que se supone que debemos estar haciendo y que de pronto no ha estado como en el centro. Sí han habido algunas discusiones que he visto por ahí, pero no ha estado en el centro. Y frente a lo que dices, es una conferencia de la escritora española Laura Freixas, muy chévere, que precisamente habla sobre parte de lo que tú dices, y es, hay muchísimos escritores que han escrito sobre identidades y cuerpos que no conocen, entonces hombres que han escrito una novela sobre una mujer que pierde a sus hijos, por ejemplo, y esa novela está llena de estereotipos y de lugares que no representan a las mujeres, y que además intentar representar en una sola mujer madre es imposible. Y lo mismo pasa con las personas racializadas y con las indígenas, con las personas clase media, baja. Entonces, precisamente ella hace como ese llamado de atención, como debemos escribir desde el lugar en el que estamos y desde las identidades en las que estamos, porque hacer lo contrario representa una vulneración de las demás identidades, y transforma, como tú decías, transforma la visión que tenemos de las personas, y termina siendo un sesgo impresionante que nos aleja de comprender las realidades de las otras personas. Y eso no quiere decir que no se pueda, o sea, eso no quiere decir que un hombre no pueda escribir de una mujer, o sea, eso borraría a Madame Bovary del planeta y no es así, o sea, es más como que un hombre se atreva a imaginar realmente qué es eso y no desde sus propios prejuicios y desde sus propios estereotipos de género lo que es eso. Y eso parece que fuera lo mismo, pero no lo es, ¿no? O sea, como imaginar la experiencia o la subjetividad de otro, a mí me parece que es algo necesario a la hora de hacer literatura, ¿no? O sea, como poder sentir esa empatía con el otro, poder imaginar las cosas por las cuales el otro ha pasado y narrarlas desde ahí, me parece pues que es un ejercicio como muy interesante. Pero si yo narro lo que yo creo que es el otro y no me tomo el instante para escucharlo, para conocer su historia, para saber un poco más de lo que estoy hablando, pues ahí ya se entra en un terreno que a mí me parece que es difícil y problemático, ¿no? O sea, como lo que pensamos que es un guerrillero. Entonces, voy a escribir un cuento de un guerrillero con sus botas en la selva, no sé, y pues realmente tal vez eso no sea, ¿no? O sea, tal vez lo que sea ser un guerrillero sea ir a tomarse una cerveza en una tienda del barrio, ¿sí? O sea, no sé qué es eso hasta que yo no entre en contacto con esa realidad y la pueda escuchar, ¿no? Y haga como ese acto de escucha como sin prejuicios. Entonces, pues eso es lo que a mí me parece que a veces resulta mucho más difícil cuando Claro. se percibe el mundo pues desde el privilegio de un hombre, digamos, que siempre ha tenido la posibilidad de ser escuchado. Claro. Ahí alguien hizo una pregunta por Facebook que está muy chévere, porque tiene todo que ver con lo que estamos hablando, y preguntan que qué opinas de la revisión de la literatura del pasado. Es decir, si deberíamos juzgar éticamente la literatura machista o la literatura que cae en estos prejuicios y estereotipos de los que estamos hablando. Yo siento que deberíamos revisar éticamente la literatura del presente. O sea, yo he leído novelas contemporáneas impresentables de personas que en el año 2020 escriben cosas muy clasistas. O sea, hace poco estaba leyendo una novela que no diré su autor, de hecho es una autora, mujer, que hablaba de una empleada doméstica cuya piel era del color de su cuarto sin ventanas. Y eso me pareció una imagen muy fuerte, y no la problematizaba, o sea, solo lo utilizaba como una figura literaria, no entraba a problematizar, porque, y aparte de una memoria personal, entonces era como el cuarto de su casa que le había dispuesto a esta mujer así, no lo problematizaba nunca, y eso me parece que, eso me interesa más revisar éticamente, problematizar eso que problematizar, no sé, Lolita, que igual
Lolita no es una, o sea, lo que pensamos que es Lolita no es Lolita, sino que Lolita devino en una imagen cultural sexualizada de las niñas, que es otra cosa, pero digamos que la novela de Nabokov va por otro lado. Entonces, pues, o sea, me parece completamente absurdo ese revisionismo en el sentido como de condenarlo, ¿no? Entonces, yo nunca voy a leer, es que no se me ocurre qué libro, o sea, yo prefiero no leer libros del Mario Vargas Llosa actual, que son horribles, porque tienen unas historias de lo que él cree que son mujeres lesbianas, de lo que él cree que, y son unas payasadas total, que mejor las han escrito en que Manuel en el espacio ha escrito mejor ese señor, pero eso no me impide leer Conversación en la Catedral, que es una grandísima novela, o Los Cachorros, que también es una grandísima novela. Entonces, me parece más interesante problematizar en este momento con la información que se tiene, con las conversaciones que ha dado la humanidad, problematizar esos autores que siguen empeñados en mantener ese status quo y en defenderlo hasta el último momento, ¿no? Eso me parece muy fuerte. Claro, además porque hay muchas más herramientas que hace 50 años, que hace 100, que hace 200 y seguimos echando hacia atrás, pues peor. Pero claro, hay más acceso a la información, hay muchos movimientos que están haciendo muchos procesos pedagógicos precisamente para la comprensión de estos cambios sociales, culturales, políticos. Entonces parece que el juicio debe ser distinto porque las variables que hay ahora para saber sobre el tema o conocer sobre el tema son muchísimas más que hace 40 años. Entonces Sí, me también siento parece que ahora chévere. está como esta cosa de ciertos, muchos, sobre todo muchos hombres blancos, heterosexuales, que dicen, ay no, ustedes con su corrección política, todo el tiempo con su corrección política. Es como, pues no me parece que la corrección política sea señalar un comentario racista. O sea, no me parece que eso sea corrección política, eso me parece que es decencia humana, ¿no? O si una persona trans te pide que la llames con cierto pronombre, pues me Ujú, parece apenas justo y empático con tu interlocutor, pues llamarlo por ese pronombre que te está pidiendo. O sea, eso no es corrección claro. política, eso es una mínima decencia humana. No, pero estas personas son como, ay, entonces ahora uno no puede hacer chistes de nazis porque, feminazis, porque entonces salen todos, la corrección política nos dañó el humor y es como, no lo creo. O sea, eso que tú llamas humor es violento con personas que durante mucho tiempo no pudieron manifestar que se sentían violentadas porque literalmente las mataban. Entonces, digamos que me parece como importante también entender eso, ¿no? O sea, como que no, o sea, como que claro, cuando cuando aparecen otros poderes, pues el poder principal se siente amenazado, ¿no? O sea, Claro. claramente este año 2020 no debe ser fácil para ciertos personas conservadoras, o sea, debe ser lo más horrible que ha pasado en el mundo, porque es la completa desestabilización, ¿no? O sea, hace poco salió un artículo, bueno, no hace poco, en algún momento de la cuarentena, no sé cuándo, o sea, ya estamos en diciembre, así que no sé cuándo, salió un artículo sobre esto que se ha llamado la cultura de la cancelación, que Sí, era un montón de académicos diciendo como basta con las cancelaciones, los jóvenes de ahora lo único que hacen es cancelarnos y nosotros somos grandes intelectuales, no sé qué. Y luego cuando uno revisaba quiénes eran los que firmaban la carta, pues eran personas que habían sacado de la universidad porque habían hecho comentarios racistas contra sus estudiantes o porque habían acosado sexualmente a estudiantes y era como, no, eso no es cancelar, eso es como hacerse cargo de su careverguismo. Y a mí sí me parece que eso es como lo que se le está pidiendo al mundo ahora, ¿no? Que cada cual se haga cargo de sus violencias. Y eso no me parece que sea ni corrección política ni cancelación, es solamente como ustedes que están en el poder y ustedes que tienen, o sea, esa élite cultural y esa élite conservadora, pues tiene que comenzar a rendir cuentas también. claro, y que si hablamos de las élites y de las personas que tenemos ciertos privilegios, pues
el juicio va un poco más pesado precisamente por eso, o sea, es que tenemos mucho acceso a muchas cosas dentro de esas cosas, a libros, a textos, a publicaciones de, de personas que están desde estos cuerpos e identidades diversas, escribiendo y contando sus experiencias y la forma en la que les toca vivir, asumir la vida, pero además cómo la ven. Entonces parece que ahí el juicio se vuelve un poco más denso y precisamente leer como leer, o sea, es que no es solo con los libros, es consumir los contenidos que estas personas hacen es muy importante porque hace parte de ese proceso de entender y comprender eh, las demás formas de ver y vivir la vida. Bueno, hay una pregunta de Mariana. Dice, creo que es clave la educación del lector de hoy, con qué cuenta para leer y asumir posturas frente a las creaciones artículas o no, es que artículas, perdón, las creaciones artísticas o no que lee. Bueno, no es como una pregunta, es más bien un comentario. Pero ¿qué piensas frente a eso? Frente a las herramientas y a la educación de quienes consumen, no lo pongamos solamente como en lectura, sino a creaciones artísticas. Pues sí, creo que es eso, ¿no? O sea, creo que es como lo que estamos hablando ahora. Sí creo que ahora, a diferencia de antes, que también, digamos, volviendo al libro un poco, no es, o sea, volvemos a que no es que el feminismo se haya inventado ahora, ¿no? Es que el feminismo en Colombia existe desde 1936. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó vivir en un momento en donde podemos difundir estas ideas en redes sociales, en todas partes, ¿no? Entonces, hay una circulación mucho más grande de ideas y la audiencia es mucho, la audiencia siempre ha sido crítica, desde siempre, solo que ahora pues hay una cercanía mucho más grande entre la audiencia y las personas que están produciendo contenidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a mí también me parece como muy importante pues eso, yo sí creo que alguien pues que tiene ciertas inclinaciones artísticas es alguien que está educando, todo el tiempo se está educando su sensibilidad todo el tiempo, ¿no? Y que si algo le hace ruido cuando está leyendo, pues sí me parece importante preguntarse por qué y no quedarse solamente como con una respuesta monolítica, ¿no? O sea, como que sí me parece importante y creo que eso es algo que también lo repito mucho a mis estudiantes de escritura, ¿no? Como esas ideas, esas frases hechas, esos lugares comunes de los que pues es tan difícil escapar, me parece importante como cuestionarlos y pensarlos, ¿no? O sea, como, no sé, un lugar común típico, ¿no? Es como el reggaetón es sexista, por ejemplo, y es algo que se repite mucho y entonces las feministas que escuchan reggaetón tienen que irse a la hoguera todas. Y eso, por ejemplo, es muy problemático porque eso, por un lado, condena al individuo que está escuchando, o sea, como si el individuo tuviera algún tipo de injerencia en Daddy Yankee, o sea, no. Y en segundo lugar, pues hay una postura de clase frente a lo popular, ¿no? A escoger ese género como un género sexista y no escoger el rock, ¿no? Que también, o sea, toda la música es sexista porque toda la cultura es sexista, ¿no? Porque todos estamos inmersos dentro del patriarcado. Entonces, realmente esa pregunta es mucho más interesante que lanzar la afirmación de las feministas que escuchan reggaetón deben morir, ¿sí? Sí, me hago entender, o sea, como que eso es lo que me parece que es más, o sea, en eso es en lo que hay que educarse sensiblemente, en las preguntas que hacemos y en las preguntas que hacemos a la estructura y no al individuo, porque sí me parece también que estamos viviendo dentro de una matriz neoliberal que culpa siempre al sujeto y al individuo, y pues realmente no es así. O sea, hay que hacer una pregunta más grande por la estructura, hay que hacer una pregunta mucho más grande por el sistema, y desde ahí intentar entender los cambios, intentar entender como las movilizaciones sociales, intentar sumarse a esas movilizaciones. Pero si seguimos como con los mismos lugares comunes y si seguimos como con esa misma culpa al individuo, pues no se llega a nada y se perpetúa esas preguntas que no son las preguntas que hay que hacerse.
salir como de ese consumo pasivo que lee y pasa de un libro a otro, que pasa de un contenido a otro y no hace algo como lo que tú hiciste en el libro, que fue hacerte muchas preguntas, ¿cierto? En el libro hay muchas preguntas, son como, bueno, ¿por qué la historia de esta mujer no es tan conocida? ¿Por qué este tipo de violencia contra esta mujer? O sea, esta cosa de hacer también un proceso de reflexión frente a lo que consumimos es una herramienta importantísima. Y frente a lo que dices, creo que puede dar cabida para un puntico de pronto un poco diferente a lo que estamos hablando, y es las tensiones entre todas estas mujeres tuvieron algún tipo de incidencia social, política, cultural, y de alguna forma tuvieron un acercamiento al poder, o algunas tuvieron más poder que otras, pero sigue siendo constante la violencia. Todas fueron víctimas de algún tipo de violencia o de algún tipo de desigualdad social, y creo que esto sigue súper vigente, y hay como me interesa mucho esa tensión entre cada vez más tenemos más injerencia en espacios, poder en ciertos espacios, pero las violencias continúan. Entonces, ¿cómo ves tú esta tensión entre cada vez tenemos más poder, no muchísimo, pero más poder que antes, pero sigue estando la violencia atravesándolo todo? Sí, pues es que me parece interesante como ahí la pregunta primero de el poder para qué, o sea, también que es una pregunta que se hace mucho una amiga mía que se llama Juliana Hernández, que ya tiene una organización feminista y siempre de política, de mujeres en política, y eso siempre me ha parecido muy interesante, o sea, ella lo cuestiona mucho también, ¿no? O sea, como Uh -huh. es una organización que le ayuda a mujeres que a pasar de ser líderes sociales a ser políticas electorales, o sea, como hacen formación en política y bueno, en fin. Ella dice como, ok, y llegan estas mujeres llegan al poder, y el poder para qué, o sea, realmente como cuál es el propósito de estar en ese lugar, ¿no? Que me parece pues que es una pregunta interesante para hacerse. Y pues lo segundo es eso, que pues es un lugar en disputa claramente, ¿no? Y entonces entre más espacios tengamos las mujeres, pues más, va a utilizar una palabra gringa, perdón, como backlash, viene, y eso pues no solo pasa con las mujeres, pasa con las minorías sexuales, pasa con las minorías raciales, o sea, después de Barack Obama, el presidente fue Donald Trump, ¿no? O sea, Uh -huh. En siempre hay como contraste. ese efecto como pendular, ¿no? Como del que llega al poder, y si ese poder es de una minoría, o sea, si ese status quo conservador, blanco, se ve amenazado, pues necesariamente genera como ese backlash, ¿no? Lo mismo aquí en Colombia con el proceso de paz y el plebiscito, ¿no? O sea, como que siempre es un campo que está en tensión. Uh -huh. Y creo que eso también es como importante entender, ¿no? Intentar entender también como que esas batallas que se pierden, entre comillas, no necesariamente son perdidas, sino que nos estamos disputando algo que es vital para la humanidad, que es pues la apertura de nuevos espacios dentro de lo establecido, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me parece que es muy importante. Y luego también pues hay un montón de grupos feministas y minoritarios que no les interesa el poder, que les interesa la disidencia o que les interesa la anarquía, y eso pues a mí también me parece interesante. Yo la verdad no sé todavía qué pensar de venir anarquista, sobre todo. Siento que es muy fácil ser español y anarquista, más difícil ser colombiano y anarquista, entonces eso habría que verlo, pero sí me parece interesante también entender, ¿no? Que es un lugar en disputa, y que por eso mismo también muchas veces se dice como, ay, no, las mujeres que llegan al poder son mujeres que en este momento, por ejemplo, con este gobierno, este es un gobierno mayoritariamente paritario, se podría decir, o sea, hay muchas mujeres en cargos altos, pero pues esas mujeres son mujeres que definitivamente no están peleando por agendas feministas, sino que están conservando ese status quo conservador, ¿no? Entonces, como que no necesariamente tu identidad tiene que ver con ese lugar que disputas, ¿no? Entonces, como que todas esas son preguntas que me parecen interesantes para hacer.
sobre todo pues para personas que tienen conciencia de querer como entrar en movimientos sociales y entrar en movimientos políticos, ¿no? Entender también que en esos movimientos sociales hay jerarquías a veces, que dentro del mismo feminismo hay disputas, ¿no? Eso también siempre es una crítica que se le hace al feminismo, ay, las mujeres problemáticas siempre peleando unas con otras, como no, es que esto es un movimiento político, en todos los movimientos políticos hay disidencias, hay diferencias y pues sobre todo si se trata de un montón de mujeres formadas en la academia, formadas con una conciencia crítica, pues obviamente va a haber muchas más críticas y va a haber muchas más preguntas, ¿no? Que lo mismo pasa en la izquierda. La izquierda es muchísimo más fracturada que la derecha, pues porque las personas de izquierda generalmente tienen una conciencia un poco más crítica frente a muchos discursos y entonces hay muchas más fracturas, ¿no? Que la derecha que puede llegar a ser un poco más pragmática y decir como no me importa, solo me interesa el fin último de las cosas. Entonces, digamos que en ese sentido también me parece que hay que perderle el miedo al disenso y perderle el miedo a también perder el miedo a querer el poder, ¿no? O sea, como que no hay, no hay nada de malo en eso tampoco, ¿no? Solamente, pues como que pues volvemos a lo mismo de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Como entendiendo como ese llamado, pues desde qué lugar se está haciendo, ¿no? Y como qué agendas se están privilegiando y qué búsqueda de igualdad o qué ideas de derechos humanos hay detrás de esa búsqueda por el poder. Ahí en el libro de Virginia Despentes, en Teoría King Kong, hay una frase que fue la frase pues que me quedó de ese libro, y es que ella dice que debemos alejarnos o debemos separarnos de lo que nos aleja del poder. Y creo que es algo muy similar de lo que cuentas de Felisa, la escultora, que dices como que ella tiene que separarse de ciertas cosas para dedicarse al arte. O sea, si quiere dedicar su vida al arte, tiene que dejar cosas y tiene que renunciar a cosas. Entonces creo que aquí también hay ciertas renuncias tienen que ver también con esa educación en los roles y en los estereotipos de género, y que la frase de Virginia es muy bacana porque es como si tienes una pareja que te golpea, que te somete, que te tiene oprimida, eso te está alejando del poder, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de un poder político, por ejemplo, ¿sí? Sino de una, no sé, mejor, ¿cómo se llama esto? Una mejor situación sentimental, incluso individual, libre de ese tipo de violencias. Entonces, como que el abrir un poco ese espectro de las esferas del poder son muchas, ¿cierto? No solamente están en lo político, en las incidencias que podamos hacer públicas, sino que también resultan siendo unas transformaciones que hacemos a nivel individual y en ese espacio pues que hemos llamado privado, pero pues que sabemos que no es privado, y que también resulta siendo una forma pues de militancia de ciertas mujeres que han renunciado a cosas para poder tener otra vez cierto poder, cierta autonomía sobre sus vidas, sobre lo que quieren hacer, a lo que se quieren dedicar, sobre sus carreras. Entonces también ese punto me parece muy bacano, y que lo hayas nombrado, pues que lo hayas resaltado en el libro me parece súper chévere, porque es esta cosa también de hay que renunciar, ¿cierto? Tú lo decías, de pronto hay que renunciar a ciertas ambiciones de poder en lo político o ciertas ambiciones en otros sentidos, pero también para tener poder tenemos que renunciar a cosas que nos hacen daño porque nos alejan de esos deseos u objetivos que tenemos con nuestras vidas. Voy a leer por acá una pregunta que hicieron en el chat. Esperen un momento. Dice, bueno, tiene como nombre Rojas, no tiene nombre. ¿Usted cree que el feminismo lo han vuelto moda, o por lo menos esa idea que tiene el imaginario colectivo? Una idea pues como de moda sobre el feminismo, y cómo afecta esa idea la búsqueda de un verdadero progreso hacia la igualdad. Si crees que es una moda, y en caso de que sí, cómo afecta esa idea al progreso de la búsqueda de la igualdad.
Yo creo que hay dos cosas en lo que se dice. Yo creo que el feminismo es, pues como todo, como el capitalismo es como tan inteligente, que el capitalismo coopta todo, hasta lo que está por fuera de él, ¿no? O sea, hasta lo que lo critica, el capitalismo lo mastica Lo y consume. lo vuelve a hacer, ¿no? Hay, no sé, peluches de Marx, ¿sí? O sea, como que uno puede comprar un peluche de Marx y eso ya es como la magia del capitalismo. Entonces yo creo que el capitalismo definitivamente ha cooptado el feminismo, ha cooptado cierto feminismo también, ¿no? Porque cuando siento que hay un feminismo que es mucho más cómodo y que se puede adaptar y que pues es más asimilable, ¿no? Que es como el feminismo más liberal de la directora de Google, que dice como yo fui una Más mujer neoliberal. y ahora llegué acá, o de Hillary Clinton, ¿no? Como yo siendo Hillary Clinton soy esta mujer súper empoderada y lo que sea, y pues hay camisetas que dicen como feminist y todas estas cosas, ¿no? O sea, como que hay un tipo de feminismo que se acomoda muy bien y pues eso lo pone de moda de alguna forma, pero Ujú. el feminismo sigue siendo un tema incómodo, o sea, no, o sea, si yo llego a la casa de mis papás en Navidad con mi pañuelo verde, no van a decir como, uff, qué nota ese pañuelo verde, préstamelo, me lo va a poner yo, entonces mi papá se va a poner su pañuelo verde y va a ir al hospital con el pañuelo verde, eso no va a pasar, ¿no? Sino que lo que va a seguir al pañuelo verde va a ser una pregunta de por qué trajiste ese, y yo voy a decir porque estoy de acuerdo con la despenalización del aborto y pues va a haber una conversación incómoda que nadie quiere tener en ese momento en Navidad, en la novena, ¿no? Entonces, no, o sea, siento que sigue habiendo, o sea, el feminismo sigue siendo incómodo, o sea, una vez más, o sea, no creo que estemos en un lugar que el feminismo está tan de moda que para los hombres sea súper de moda salirse de los grupos de porno que tienen con sus amigos, ¿no? O sea, o que cuando hay puras charlas de hombres y alguien dice como, uy, mucho gay, el hombre feminista de moda diga como, por favor, no Para. hagas esos chistes en contra de las minorías LGTB, o sea, eso no pasa, o sea, el feminismo está cooptado por el capitalismo, pero no está de moda, o sea, no es algo que sea masivo, definitivamente todavía no logra ser masivo, sigue siendo incómodo también. Entonces, pues en ese sentido, me parece que esa incomodidad, o sea, innecesariamente tiene que ser incómodo porque el feminismo siempre va a contestar en contra del poder. O sea, a menos de que volvamos a crear la civilización y que hagamos una civilización igualitaria en donde no hubiera la división sexual del trabajo y no se hubiera creado el patriarcado. O sea, creo que siempre el feminismo se va a oponer a eso y me parece muy difícil creer que va a haber una sociedad, o sea, puede haber una sociedad antipatriarcal en el sentido en el que se critique y se, digamos, se enfrente al patriarcado, pero no creo que vayamos a tumbar el patriarcado y que de un momento a otro vayamos a vivir en una utopía feminista. Me parece realmente muy difícil, sobre todo pues con la pandemia hemos visto aún más, ¿no? O sea, la pandemia creo que puso a prueba todo esto que decíamos, como de aquí salimos más fuertes y en verdad consumimos más plástico, eh, estamos con cargas más grandes hacia las mujeres son las que están desempleadas, las mujeres son las que están empobrecidas, entonces digamos que no creo. Y creo que, pues, lo que debería generar esa, o sea, mejor dicho, ojalá el feminismo se pusiera de moda para poder lograr esa igualdad. O sea, ese sería mi sueño real y es como que el feminismo, o sea, que hubiera una telenovela feminista en Caracol y que se Ujú. pusiera de moda y que entonces mis tías quisieran hablar conmigo de el feminismo, ¿no? Y que yo saliera en Muy Buenos Días todos los días con mi sección de feminismo para hablarle a todo el mundo sobre Tips. cómo procurarle a las mujeres migrantes salud sexual y reproductiva. Ojalá se pusiera de moda, no está de moda, pero sí está siendo cooptado por el capitalismo y esa cooptación del capitalismo sí me parece que es muy fuerte porque lo que hace es pensar que el feminismo es una cosa que no es, ¿no? Entonces está la propaganda de Nike de pelea como una chica, entonces Ujú. si me meto a hacer boxeo, soy feminista, pues no necesariamente. Ujú.
o sea, hay otras prácticas Me depilo feministas. con la, ¿cómo se llama? La máquina de afeitar Venus, soy feminista. Exacto, sí, o sea, todo eso tiene un nombre, de hecho, que es pink washing, que es como las compañías que son muy hábiles, saben, hay pink washing, hay green washing, pues porque es claro que el tema del feminismo y el tema del ecologismo está en la conversación de todo el mundo, entonces son muy buenos para hacernos creer que estamos haciendo algo por el planeta o que estamos haciendo algo por el feminismo si compramos Nike o si compramos el detergente más horrible que viene en empaques reciclados, ¿sí? Entonces, pues hay que siempre ser muy suspicaces con eso, pero sobre todo, pues ojalá se pusiera de moda el feminismo, sería maravilloso. No sé si esto esté pues como inmerso en la pregunta, pero, pero creo que de pronto el asunto va como la superficialidad de que ciertas cosas se vuelvan moda. Entonces, eh, voy a retomar un poco la pregunta con el asunto de la superficialidad, a ver si tu respuesta pues es distinta o es similar. Y es en digamos que esto de que el feminismo se vuelva moda no implica que hayan mujeres o personas que se reconozcan feministas o aliados y en realidad sea una superficialidad que no aporten mucho y que más allá del tema del consumo y del capitalismo sea una fachada que en realidad no genera incidencia. Sí, exacto. Sí, pues es eso, o sea, pues es finalmente como ¿qué es feminista? Comprar, o sea, comprar algo, o sea, no, o sea, como que la injerencia en un movimiento social no puede estar supeditado al valor adquisitivo de la persona, ¿no? Como que no me hace más o menos feminista comprarme unos tenis, pero tal vez sí me hace más feminista decirle a mi amigo que deje de compartir porno en WhatsApp, Ujú. las fotos que le mandó su novia desnuda, o sea, tal vez eso sí sea un poco más feminista, ¿no? Entonces, no sé, siento que es un tema de prácticas también y que cuando uno entiende el feminismo también entiende que es un movimiento político, es una manera de entender el mundo, es una corriente filosófica y que también pues es una práctica cotidiana y también, que es muy importante, es importante entender pues que todos estamos inmersos en una sociedad patriarcal, entonces que necesariamente en esas prácticas nosotros mismos vamos a estar en disputa y nosotros mismos vamos a encontrar incoherencias en nuestra manera de actuar, que nosotros mismos vamos a tener ese tipo de comportamientos machistas, pero pues que es en la reflexión y en el pensamiento y en la conversación de eso, pues que se diluye más que pensar que todas las feministas tienen que ser de alguna manera. Ujú. Bueno, ahí Giancarlo Escobar hace una pregunta que está súper buena para lo que estamos hablando. Dice, hola, soy un hombre que me considero víctima del adoctrinamiento machista del patriarcado narcoparaco político legal y de costumbre. ¿Cómo podría sentir mi feminidad para usarla en mi escritura, ya que ante la sociedad siento un latente rechazo? Quizás, este, qué pena que estoy volteando la cabeza, pero es que me toca leer torcida. Quizás este interés es porque he crecido en un matriarcado y de allí también el miedo y a la vez la fuerza de ser mujer. Abrazos. Pues, o sea, no sé. A la pregunta de, no sé, pues porque una vez más personalmente yo puedo hablar de mis prácticas, de lo que yo considero ético, pero no puedo pues, meterme en la vida de otros, pero sí me parece importante entender, que creo que es algo como muy difícil y muy sencillo a la vez de entender, y es que no se trata de esencialismos, ¿no? O sea, no se trata que la mujer por ser mujer es más fuerte o que la mujer por ser mujer es más dada al cuidado o que la mujer por ser mujer es mejor con las tareas domésticas, como dicen algunos, sino que
lo que estamos buscando es la igualdad, ¿no? Entonces, pues entender que hacemos parte de un sistema masculino, patriarcal, narcoparaco, como dice el compañero, es algo, es como un gran primer paso, porque así es, y yo sí creo que también hay unos mandatos, o sea, cuando hablamos de feminismo y cuando hablamos de estudios de género, también estamos hablando de construcción de masculinidades, y eso también me parece importante entender, ¿no? O sea, como entre más se habla de esto, más se entiende que es una lucha por la liberación de todos al final, ¿no? O sea, también hay unos mandatos sobre los hombres que son muy fuertes y que les han tostado mucho la cabeza. Entonces, como que en ese sentido me parece importante como ese cuestionamiento. Pero pues no creo que tenga que ver con estar más o menos en contacto con un lado femenino, sino con entender pues esas circunstancias propias de las mujeres que a veces les ha tocado más duro y cómo podemos transformar la sociedad para que a esas mujeres no les toque más duro, ¿no? Y digamos que algo que pasa en este país, sobre todo, es que este es un país que tiene uno de los índices más altos de madres solteras, ¿no? Y es un país en donde el control de natalidad se pone en las mujeres y pues es un país de altísima ideología católica, ¿no? Entonces todo eso es un cóctel pues para que haya muchísimas madres solteras y muchos padres abandónicos y pues, o sea, más que conectar o no con un lado femenino, pues me parece como más interesante conectar con ese lado de responsabilidad frente a las decisiones reproductivas, de empatía frente al otro cuando viene a reclamar ciertos derechos, entonces pues como que va más por ahí lo que yo creo, pues como mi postura. Ujú. Y también pues que el rechazo es lo más, digamos, natural, pues por la misma eh, construcción social, machista, patriarcal, narcoparaca y demás. Bueno, pues ya vamos llegando como al final de la charla porque el tiempo está un poco limitado. No sé si de pronto, Gloria, tengamos espacio como para de pronto una última pregunta o vamos cerrando ya. ¿Cómo crees que Sí, estamos de tiempo? hagamos la última pregunta y ya. Bueno, no sé si de pronto en alguna de las personas que está pues en la sala o que está viendo la transmisión por Facebook tiene alguna pregunta o si no, pues yo hago la pregunta. Entonces, sí, sí, manifiéstense ya. Bueno, a ver, Juliana. Bueno, Juliana pide que si podemos, que si puedes dar una definición de feminismo que pues sea común a Eh, todas. para mí, mi feminismo, el feminismo que yo practico es eh, la, el querer, desear y procurar la igualdad para absolutamente todas las personas en la Tierra, teniendo en cuenta que ese feminismo es necesariamente pues antipatriarcal, pero también es antirracista. Es un feminismo que está unido a movimientos de los derechos de los trabajadores, necesariamente. Es un feminismo que está luchando de la mano de personas LGBT. Es un feminismo que eh, cree que las trabajadoras sexuales son mujeres que tienen agencia frente a sus cuerpos y que necesitan una regulación laboral para que sus derechos no se vean vulnerados y para que no sean criminalizados por la policía. Es un feminismo que está que considera que sobre todo hace partícipe de su lucha a las personas trans también. Entonces, pues porque todo lo que caiga en la definición de igualdad y procurar la igualdad a todos, todas, todes, todo, entra ahí en esa sombrilla. Bueno, muy lindo, creo que estuvo genial que ese sea el último, el último comentario de la noche porque creo que es un cierre muy lindo
John estaba por ahí diciendo que así sería, que esa descripción que das sería la descripción de una sociedad feminista, que sería preciosa. Bueno, no, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que se conectaron por Facebook, que estuvieron aquí en la sala. Muchas gracias a Gloria por haber aceptado esta invitación y por esta charla tan chévere. Quedaron, pues, como siempre, muchos temas por fuera, pero que esperamos que de pronto se puedan charlar en otro espacio. Recuerden que el libro de Gloria Susana lo encuentran en Libélula Libros. Esperamos también que Gloria Susana pues haya pasado un espacio muy ameno y que cuando se acabe la pandemia la esperamos en Armenia, en Libélula. Y nada, un abrazo para todas las personas. Recuerden que esta conversación queda grabada pues en el Facebook de FDF, entonces pueden compartirla y volverla a ver cuando sea necesario. Cuando quieran utilizar la definición que Gloria Susana acaba de dar, que es preciosa, búsquenla en FDF y la copian y la guardan y la marcan. Y nada, muchas gracias también a los compañeros de FDF por estar pendientes de todo lo técnico. Y nada, un abrazo y que tengan una buena noche. Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes y nada, nos veremos pronto. Chao. Chao.